Hoy vamos a hablar de un misterio que lleva siglos rondando en la historia, el colapso de la civilización maya. Todos hemos visto sus pirámides impresionantes, escuchado de su calendario famoso y de sus conocimientos del cielo, pero siempre queda la pregunta, ¿qué pasó con ellos? ¿Cómo una cultura tan avanzada, con ciudades enormes y templos majestuosos, terminó cayendo y dejando todo atrás? En este vídeo vamos a viajar juntos a esa época, conocer quiénes fueron los mayas, cómo vivían y sobre todo, qué puede haber causado su desaparición. Los mayas eran un conjunto de pueblos que vivieron en lo que hoy es México, Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. No eran un solo imperio con un solo rey, sino muchas ciudades-estado independientes. Cada ciudad tenía su propio gobernante, su propio palacio, su propio templo y su ejército. Pero todos compartían la misma cultura, los mismos dioses y la misma manera de ver el mundo. Esta unión cultural es lo que los hizo tan grandes, porque aunque eran diferentes reinos, juntos formaban una de las civilizaciones más avanzadas de toda América. Imagina caminar por una selva densa, con árboles enormes y el sonido de animales salvajes. De repente, entre las ramas aparece una pirámide altísima de piedra. Eso era lo que pasaba cuando alguien llegaba a una ciudad maya. Lugares como Tikal, Palenque o Copán eran centros urbanos gigantescos, con plazas, mercados, templos, observatorios y hasta canchas para su famoso juego de pelota. No eran aldeas pequeñas, eran verdaderas metrópolis en medio de la selva, algunas con decenas de miles de habitantes. Los mayas eran unos genios en matemáticas y astronomía. Fueron de las pocas culturas antiguas que conocieron y usaron el número 0, algo que ni los romanos sabían. Con sus cálculos podían predecir eclipses, solsticios y movimientos de los planetas con una exactitud impresionante. Sus calendarios eran tan exactos que incluso superaban al calendario europeo medieval. Todo este conocimiento no era solo para ciencia, también lo usaban en la religión y en la agricultura, porque sabían que la naturaleza y el cielo estaban completamente conectados. Una de las cosas más sorprendentes de los mayas es que tenían un sistema de escritura único. Eran jeroglíficos que combinaban símbolos y dibujos, con los que podían escribir nombres, fechas, historia y hasta pensamientos. Grababan estos textos en piedra, en cerámica y en códices hechos de corteza de árbol. Gracias a ellos, hoy conocemos cómo se llamaban sus gobernantes, qué guerras pelearon y cómo celebraban sus rituales. Era un pueblo que no solo construía, también escribía para que su historia no se olvidara. Los templos mayas no eran solo edificios grandes, eran centros espirituales, donde se conectaban con sus dioses. Cada escalón, cada piedra tenía un significado. Creían que desde esas pirámides podían acercarse al cielo y comunicarse con los espíritus. Allí realizaban ofrendas y sacrificios, tanto de animales como en ocasiones humanos. Todo esto para mantener el equilibrio del mundo, porque para ellos la vida dependía de que los dioses estuvieran contentos. A partir del año 800 después de Cristo, las cosas comenzaron a cambiar. Muchas ciudades mayas dejaron de crecer, algunas construcciones quedaron incompletas y poco a poco se empezaron a abandonar. Es como si un día la vida se detuviera. Lo más extraño es que no fue un solo lugar, sino muchas ciudades a la vez. Algo muy grande debió pasar para que todo un mundo tan avanzado comenzara a colapsar. Uno de los grandes problemas fue que los mayas peleaban mucho entre ellos. Cada rey quería demostrar
que era el más poderoso, y para eso hacía guerras contra otras ciudades. Estas batallas consumían recursos, destruían campos de cultivo y hacían que la gente viviera en constante tensión. En lugar de unirse para sobrevivir, se fueron debilitando con sus propias peleas internas. Las ciudades mayas crecieron tanto que llegó un punto en el que no había suficiente comida para todos. Talaban bosques enteros para sembrar, pero la tierra se agotaba. Cuando una sociedad crece demasiado rápido y no tiene cómo alimentar a su gente, el hambre se convierte en una amenaza constante. Muchos arqueólogos creen que este fue uno de los factores que más golpeó a la civilización. Además del hambre y las guerras, la naturaleza también les dio un golpe muy fuerte. Los científicos han descubierto que en esa época hubo sequías larguísimas, años enteros sin lluvia suficiente. Imagínate vivir en una ciudad enorme y no tener agua para beber ni para regar tus cultivos. El agua era vida, y sin ella las ciudades no podían sostenerse. Las sequías fueron como el último clavo en el ataúd de la civilización maya. Los reyes mayas no eran solo gobernantes, eran vistos como representantes de los dioses. Su poder se basaba en mantener la conexión espiritual y en asegurar que hubiera cosechas. Pero cuando las sequías llegaron y la comida escaseó, la gente comenzó a dudar de ellos. ¿De qué servían los reyes si no podían traer lluvia ni abundancia? Poco a poco, la fe en los gobernantes se rompió, y eso debilitó aún más la estructura política. La religión era el corazón de los mayas, pero con tanta crisis, hasta la fe comenzó a tambalear. Los sacrificios ya no funcionaban, los dioses parecían haberlos abandonado. Cuando una civilización pierde la fe en sus creencias más profundas, empieza a desmoronarse desde dentro. Lo importante es entender que los mayas no desaparecieron de un día para otro. Fue un proceso largo. Primero dejaron de construir templos, luego la gente empezó a abandonar las ciudades y finalmente la selva fue cubriéndolo todo. Fue como si las ciudades se fueran apagando poco a poco hasta quedar en silencio. La naturaleza no perdona. Lo que el ser humano deja atrás, la selva lo reclama. Pirámides que habían sido el centro de la vida quedaron cubiertas por árboles y raíces. Cuando siglos después los europeos llegaron, se encontraron con ruinas ocultas en la jungla, ciudades fantasmas que parecían haber sido devoradas por la misma tierra. Aunque se hable de desaparición, en realidad los mayas nunca se fueron del todo. Sus descendientes siguen vivos hoy. Aún existen comunidades que hablan lenguas mayas, que cultivan como sus antepasados y que mantienen vivas muchas tradiciones. El colapso fue político y urbano, pero el pueblo maya sigue de pie. Hoy el mundo entero puede admirar su legado. Sitios arqueológicos como Chichén Itzá, Tikal o Uxmal nos recuerdan su grandeza. Sus calendarios, su escritura y su conocimiento del cielo siguen asombrando a los científicos modernos. Es increíble pensar que una civilización tan antigua dejó un impacto tan grande en la historia. El colapso maya no fue el único en la historia. Muchas civilizaciones han caído por motivos similares. Roma, Mesopotamia, los egipcios, todas enfrentaron guerras, hambre o problemas políticos. Esto nos demuestra que ningún imperio es eterno, que incluso los más poderosos pueden desaparecer si no cuidan su equilibrio. La caída de los mayas es una lección para nosotros. Ellos crecieron demasiado, agotaron sus recursos y no lograron unirse frente a la crisis. Hoy en día, enfrentamos problemas parecidos: sequías, sobrepoblación, guerras y falta de recursos. Quizás, si entendemos lo que les pasó a ellos, podemos evitar repetir sus errores. Aunque los arqueólogos han avanzado mucho, todavía hay cosas que no sabemos. Hay ciudades enteras sin explorar, templos escondidos bajo la selva,
y misterios en su escritura que aún no se descifran del todo. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender, pero todavía queda mucho por revelar. Pensar en los mayas es pensar en lo increíble que puede ser la humanidad, pero también en lo frágil que puede ser una civilización. Eran sabios, fuertes y avanzados, pero no pudieron resistir sus propias debilidades y los golpes de la naturaleza. Su historia es un recordatorio de que todo lo que construimos puede desaparecer y que el verdadero legado que dejamos es el conocimiento. Y así terminamos este viaje por el misterio de la desaparición de los mayas. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al contarlo. Si te gusta, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar